Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos en su casa. Espero todos se encuentren muy bien. Aquí todos nos encontramos ya reunidos en la iglesia. Iglesia, ¿cómo están? ¿Por qué no le mandan un saludo a las personas en su casa? Vamos a dar inicio. ¿Por qué no, así como estás en tu lugar, cierras tus ojos y le dices: Señor, eres santo y eres bendito, te queremos alabar en esta mañana? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú siempre has sido bueno, tú siempre has sido fiel, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana por este servicio, Señor. Te queremos adorar y te queremos alabar, queremos escuchar tu palabra y lo hacemos con mucha alegría en nuestro corazón. Te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. No te salgas, vamos a estar aquí un tiempo. Bueno, ¿Por qué no le damos un aplauso a Él que es fiel, al que lo prometió, al que cumple sus promesas? Señor Jesús, Espíritu Santo, recibe la gloria de esta tu casa, de esta tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos y exaltamos tu nombre, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y voy a invitar a todos que tomen su lugar. Quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que tomó su invitación en serio y pudo hacerse un espacio para poder estar aquí en la iglesia. También damos la bienvenida a todos aquellos que desde su casa nos están viendo. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que estén mirando esta transmisión un domingo más. Me gustaría hoy empezar esta semana. Yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres compartir en la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? Y el mensaje que el Señor me daba me puso a temblar, primeramente de vergüenza, porque ya me vas a entender por qué. Entonces el Señor me dio un título y el título que me daba fue Iglesia. Iglesia, ¿qué es iglesia? Entonces, de pronto ustedes conocen un poco la dinámica. Que hemos llevado. Un domingo predica el pastor, otro domingo tengo el privilegio de hacerlo yo, y mientras él predicaba y eso, yo le decía: ay Señor, el título está muy desafiante. Por principio de cuentas, ¿de dónde viene el nombre iglesia? Y yo me fui ahí, ¿no?, a el internet, y porque regularmente cuando nosotros decimos iglesia, no sé qué es lo primero que se te viene a la mente, pero entonces nosotros posiblemente pensemos en este lugar, ¿no? En el lugar donde se congregan aquellos que han decidido seguir a Jesús, en un templo, ¿no? Pensando como cristianos, pero también allá afuera y hay muchas otras iglesias, lugares, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice vamos a la iglesia, lo primero que piensas es: no, voy a ir a un lugar, ¿cierto? Voy a estar en un lugar. Pero la verdad que descubrí esta semana es que en sí la palabra iglesia es una palabra que se le dio cuando se tradujo la Biblia a nuestro idioma, porque en el original la palabra iglesia viene de eclesía y eso significa asamblea.
Era una eclesía, no era propio no era propio de un lugar. Eclesía tenía que ver con una asamblea, y se hacía eclesía militar, se hacían asambleas o eclesía con asuntos militares, con asuntos romanos, con cualquier tipo de asunto. Entonces era una asamblea que tenía un propósito específico. Y los discípulos de Jesús estaban familiarizados con el término iglesia. Ellos no pensaban en un lugar. Cuando el Señor dijo, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia, ellos estaban pensando en una asamblea. Ellos sabían lo que Jesús quería decir. Estaba diciendo no propiamente en Pedro como un papa, como un santo, sino estaba diciendo, usando el apodo, el sobrenombre que le dio, roca, y estaba diciendo, sobre esta roca yo voy a edificar mi asamblea. Voy a edificar ese grupo de personas con un propósito específico. Y a lo largo de los años hemos perdido ese sentido. Entonces la iglesia se convirtió más en un establecimiento que en lo que en realidad era en un principio, y era un movimiento. Era un grupo de personas que tenían un mismo sentir, un mismo acuerdo, ¿no? Una misma finalidad. Entonces la iglesia se legaliza y terriblemente se organiza también. Y se pierde el sentido de iglesia. La iglesia se ve más como una organización, como un lugar, que como un organismo, como lo fue en el primer siglo cuando nació la iglesia. Como un organismo que necesita de miembros y una cabeza inteligente para poder andar. Cristo nuestra cabeza, Cristo, ¿quién es cabeza de la iglesia? ¿Quién es cabeza de este movimiento? ¿Quién es cabeza de este organismo? Pero entonces se pierde el sentido. Y yo le decía, Señor, la verdad yo estaba muy compungida por lo que yo estaba estudiando. Y yo decía, Señor, si tú comenzaste a formar la iglesia, si tú te das cuenta cómo se forma la iglesia, el Señor fue el que empezó a llamar gente y empezó a comisionar a unos cuantos. Aquellos que llamaba, Jesús comisionaba, les daba una misión. Esta semana yo les compartí en la célula basado, o tocando un punto en Mateo 10, lo que significa el ser, tomar la cruz, ¿se acuerdan? Lo que significa ser valientes. Y yo veía cómo en medio de este tiempo podemos estar, o puede estar muy diluido el concepto de iglesia y la misión que Dios le dio a esa iglesia. Una fue la misión. Quienes hicieron la tarea, leer Mateo capítulo 10, se pudieron haber dado cuenta que la misión es una: vayan y prediquen el reino de los cielos. Vayan por los perdidos, vayan por la gente que se ha extraviado. Y Mateo 28 dice, por tanto, id y hagan discípulos. El Señor no está sugiriendo que la gente iba a venir. El Señor está diciendo, tienen que ir ustedes. Tienen que ir, vayan. Cuando el Señor habla de la parábola de la moneda perdida, dice que esta mujer tenía 10 monedas y se pierde una y comienza a buscar desesperadamente hasta encontrar la moneda de gran valor. Y esa debería ser la actitud de todo creyente. Y no estoy hablando propiamente de vestirte con faldas largas, ponerte una Biblia en el brazo e ir de puerta en puerta. Estoy diciendo que la búsqueda tiene que ser en lo cotidiano, que la iglesia
Debemos regresar a la comisión que se le dio a la iglesia del primer siglo, retomar la gran comisión que se nos otorgó. Y es: vayan, prediquen el reino, sanen leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Entonces, nosotros, si nuestra vida vuelve a girar en torno a la comisión que Dios nos dio, porque no solamente el Señor elige y establece una iglesia, sino comisiona esa iglesia. Eso significa eclesía, asamblea, tenían un fin y un propósito. Si esa es nuestra comisión, amada iglesia, yo me acuerdo que antes de convertirme a Cristo, por ahí yo tenía unos 14, 15, 16, en esa época donde te da pena muchas cosas, no a todos, solamente a mí. Te da pena mucho y te da pena nada. Entonces, en esa época, yo me acuerdo que, ay, cómo me causaba vergüenza, y posiblemente mi papá me esté escuchando desde su televisor. Cómo me avergonzaba mucho, porque entonces nosotros íbamos a lo que sea, íbamos a comer con alguien, íbamos a juntas de mi papá con juntas del trabajo, y casi para terminar, yo sabía la pregunta oficial, la pregunta que no podía faltar de parte de mi papá. Y hasta esta fecha sigue haciendo lo mismo. Entonces él dice, pregunta muy sutilmente: dime, ingeniero, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si ahorita este techo que tú construiste, de pronto los puntos no quedaron bien, las medidas, los pesos no los calculaste y se nos cae encima? Y todos morimos. No, ingeniero, no diga eso. Bueno, imagínate, ¿no? Siempre la pone trágica, muerte. Y entonces, ¿para dónde te vas? ¿A dónde irías tú? ¿Tú piensas que hay vida después de la muerte? Y esa era la pregunta oficial. Y al día de hoy, quien conoce a mi papá no me va a dejar mentir. Al día de hoy, su vida gira en torno a la gran comisión, a predicar el evangelio. Ese llamado que el Señor nos hizo, o esa comisión que dio en Mateo 28, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Escucha, creo que lo hemos malentendido como iglesia. Lo hemos malentendido. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo: vayan y metan al discipulado, metan a la gente. ¿Quién es el que hace discípulos? ¿Quién es el que llama a los discípulos? ¿Quién es el que forma a los discípulos? ¿De verdad somos nosotros? Subestimamos el mover del Espíritu Santo. Este texto está diciendo: vayan, prediquen el reino, porque quien se encarga de poner un fuego, una carga, un arrepentimiento genuino es el Espíritu Santo. Y nos hemos dado de topes tratando de meter a gente a seminarios o tratando de hacer cosas para que la gente se convierta a Cristo. No es así. Eso no se refiere a Mateo 28. Es: ve, predica. ¿Dónde? En la cotidianidad de tu vida. Que si tu vida gira en torno y retoma la misión que el Señor nos dio, estarás predicando mientras compras la verdura, mientras el carnicero te despacha, mientras estás en el autobús, mientras lo que sea. Estarás buscando incansablemente la gente que está sin Cristo. La gente que está en depresión, vacía, en tristeza, con ataduras. Entonces, hoy por hoy, y lo digo con mucha vergüenza, y les voy a decir por qué: porque la iglesia tendemos más a ser un club, un museo,
de gente perfecta que se viene a exhibir aquí. Escuchaba el término esta semana que la iglesia es un hospital. Escuchaba un podcast de Pipe y él decía: la iglesia es un hospital, y yo concuerdo con eso. Es un lugar donde llega todo tipo de gente con dolencias, ¿no? Enfermo, con aflicción. Pero llegamos a la iglesia y la iglesia no se convierte en el lugar genuino en el que tú puedes llegar y decir: me duele aquí terriblemente. En otras palabras, tú no llegas a la iglesia diciendo: estoy tremendamente peleada en mi matrimonio, no nos soportamos, llevamos una semana que dormimos en camas separadas. En el transcurso nos hemos equivocado, hemos ido a un hospital con la instrucción de no decir lo que te duele. Tú llegas al hospital, pero entonces cuidadito y se queja: me está doliendo. Y eso mismo hemos transmitido a la gente que entra por primera vez. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué en vez de decir: mira, me está doliendo aquí? Lamentablemente, y lo digo con vergüenza, por la manera en que se trata al enfermo, por la manera en que hemos curado esas heridas, por la manera en que hemos hecho cirugías. Y lo digo para vergüenza mía primeramente. Entonces la gente llega al hospital sin querer decir que está enferma. Entonces nos convertimos en personas para exhibir. Con tremendos dolores, pero calladitos nos vemos más bonitos. La iglesia en el primer siglo era un lugar de refugio, donde podías ir con todo lo que eras, todos tus problemas. Y el Señor siempre trajo, siempre sanó, siempre. Pero hoy por hoy somos más un club, con membresías, con estándares, ¿no? ¿Tienes la Platinum, la Premium o cuál? ¿Qué lugar te toca? ¿Qué lugar ocupas? Hay lugares santos que no se pueden pisar ni tocar, como el altar. Yo no debería estar aquí. Entonces ponemos cosas intocables. Eso es un museo. En el museo, dependiendo, ¿no? Porque está el del papalote o están otros que prohibido no tocar. Pero la mayoría de los museos tienen con letras muy grandes: no se puede tocar. La alabanza no se puede tocar, es exclusivo para unos cuantos. Para los hijos del pastor, para los primos del pastor. El altar no se puede tocar. Está prohibido. Y se convierte todo en un museo. Eso no era la iglesia en el primer siglo. Extrañamos el lugar. Yo repetidas veces les dije en la reunión de Zoom, cuando estábamos en celular: ay, extrañamos tanto la iglesia. Y yo siempre les pregunté: díganme, ¿para qué quieres regresar a la iglesia? ¿Extrañamos esto? ¿Lo físico? El estar aquí, el poder decir: tengo algo que hacer un domingo en la mañana. ¿Extrañamos esto o realmente extrañamos el lograr hacer la comisión que Dios nos otorgó? Amados míos, no podemos. Y yo oro con todo mi corazón porque esto cambie.
Yo deseo con todo mi corazón que la iglesia pueda sentir tanta confianza para poder llegar aquí y decir, chin, fallé y la regué otra vez, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Uy, no, que no se entere mejor el pastor porque me va a echar de la iglesia. ¿A dónde vamos? Aquí es donde deberíamos correr, a la iglesia, a ese lugar, a tus hermanos, donde puedas sentir la libertad de decirlo otra vez, vi pornografía. Nuevamente, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Y que tú puedas tener un lugar, personas que te digan, mira, si yo te juzgo, estoy en una posición muy vulnerable de perfección, de perfección. Ven, oro por ti. El Señor nos va a sacar de esto. Porque entiende que si el más chiquitito de esta iglesia no crece, entonces algo está pasando con todo el cuerpo. Algo está sucediendo con todo lo demás. La iglesia, el cuerpo, fue establecida para caminar juntos. ¿Se puede ser cristiano y no ir a la iglesia? No, porque la iglesia fue hecha para gente que ha declarado creer en Cristo como su Señor, como su Salvador. Y entonces te necesitas con otros. Lo que me dejó era esta pandemia, es la necesidad que hay de estar aquí, congregados, juntos, adorando a Cristo, levantando tus manos, sentir el amor en común por el Señor Jesús. Amados míos, entonces el Señor nos comisionó, el Señor nos dio, y hay un texto que quiero, al que quiero que vayamos. Por ahí me van a ayudar en las pantallas. Hechos, capítulo 4, verso 29. Ahí está. Dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar la palabra. Esta es una frase que el apóstol Pedro y Juan están diciendo. Escucha, ellos habían sido encarcelados. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Y puestos en la cárcel, viene un ángel y de noche abre la puerta. Inmediatamente les dice, vayan al templo y prediquen la palabra. Inmediatamente, todavía ellos olían a cárcel y se van otra vez al templo por lo que los habían encerrado, y se van y predican la palabra. Pero escucha, lo que ellos están pidiendo, danos valor. Señor, ve las amenazas que ellos tienen con nosotros. Yo te pido, danos valor. ¿Para qué? ¿Para qué pedían el valor? Para anunciar el evangelio. ¿Por qué pedían valor? ¿Cuándo pides algo? Pides algo cuando te falta, ¿sí o no? Tú, si eres hijo, tú pides zapatos a papá cuando ya no tienes zapatos. Tú pides de comer cuando tienes hambre. Y ellos pedían valor, porque seguramente les hacía como a ti, como a mí. Les daba un poco de, y si me preguntan, y si ahora nos golpean, y si ahora y ellos oran pidiendo valor para predicar el evangelio.
¿sabes una cosa? Nosotros pedimos muchas cosas, pero hay cosas por las cuales no debemos orar. Gastamos tiempo pidiendo en cosas por las cuales no debemos pedir, porque ya se nos dieron. Señor, derrama tu Espíritu Santo, y el Señor dice, ya lo hice. El día que comenzó el Pentecostés, ese día derramé mi Espíritu sobre toda carne, sobre toda iglesia, y ese te incluye a ti. Pero nosotros seguimos orando, derrama tu Espíritu, manda tu fuego, y el Señor dice, ya lo hice, yo ya lo hice. Hay cosas por las que no tenemos que orar. En la iglesia oraba por valentía. ¿Por qué por valentía? Porque la necesitaban. Escúchame, amada iglesia, si nosotros retomamos la gran comisión que el Señor dio a la iglesia del primer siglo, vamos a necesitar valentía. No pedimos valentía porque no la hemos necesitado. No pedimos valentía porque no hemos estado delante de gente que tiene mucha eminencia, mucho porte, y no hemos predicado ahí la palabra. Pero quiero ver que un día el pastor te diga, mañana te toca predicar a ti delante de allá a Mario Dorantes, al licenciado, les vas a predicar el evangelio. Entonces sí pediríamos valentía. Entonces sí oraríamos, Señor, dame valentía, dame de nuevo la palabra, enséñame más. Pero como no la ocupamos, como no estamos en situaciones que ameriten ser valiente, entonces no pedimos valentía. Lo que significa que es muy probable que no estemos predicando a Cristo. Estar girando en torno a la gran comisión, amado mío, requiere de valentía. Yo les decía eso a la célula y les decía, miren lo que el Señor nos enseñó en Mateo 10. Comisiona a los 12, ¿cierto? ¿Y qué les dice? Bueno, aquí yo los envío, ¿no? Como ovejas entre lobos. Sean prudentes, sean mansos. Y les dice, les doy autoridad para limpiar leprosos, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos. Y yo solamente les ponía un solo ejemplo. Dime si los discípulos no necesitaban valentía cuando el Señor les dijo, van a limpiar toda lepra. Ellos habían visto cómo el maestro limpiaba la lepra. Y el maestro veía al leproso y lo tocaba. Le ponía su mano encima del leproso. Y el leproso era sano. Sano en su corazón y en sus emociones. Y sano físicamente. Porque la lepra no solamente traía consecuencias físicas, sino emocionalmente. Nadie se quería acercar a un leproso. Nadie quería contagiarse de la lepra. Nadie quería cerca de él a alguien que tuviera lepra. Y dime si ellos no decían que tenga valentía para tocar al leproso. Y les puse un ejemplo. ¿Qué si hoy el Señor te dice? Ora por él, tiene COVID. Ora por él. Señor, pero las autoridades dicen que no debemos tocarnos a sana distancia. ¿Cómo? La iglesia no puede dejar de ser iglesia en tiempo de pandemia. Y les dejé una cosa muy en clara. Yo no estoy haciendo un levantamiento de vayámonos a los hospitales, oremos por todo, pongamos la mano a todo el que estornuda, ven te pongo la mano. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando el Espíritu Santo mande, debemos ser valientes para obedecer.
Debemos ser valientes para decir, Señor, me estás mandando, amén, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Que cuando se trate de tener valentía al tomar decisiones firmes, el Señor dijo más adelante, ¿ustedes creen que vine a traer paz? Pues yo les digo que no. Yo vine a traer división y disensión. Se peleará el hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Todos los de su familia serán sus primeros enemigos. ¿Por qué? Porque se necesita valentía para decir a tu familia que ha participado de la tradición de la iglesia, tradicional, decirle, conocí a Cristo y hoy he decidido seguir a Cristo con todo mi corazón. Se requiere valentía, porque vas a escuchar a una mamá así. ¿Y quién te enseñó a ti eso? ¿A ti quién te inculcó eso? ¿O tu iglesia o tu casa? Elige. Tu iglesia o tu casa. Aquí no vas a venir con que se requiere valentía para decir, voy a seguir a Cristo, así te enojes, así me quites el título de hijo, así me desheredes, voy a seguir a Cristo. Se requiere valentía para pararnos firmes ante la gran comisión que el Señor dejó a la iglesia. Amado mío, dejemos de orar por cosas vanas, dejemos de orar por cosas que no necesitamos, que ya se nos dieron. Oremos por aquello que vamos a requerir, sinceramente, y yo se los digo con todo el temor de mi corazón aquí enfrente. Cuando yo leí esa palabra, yo le dije, Señor, soy verdaderamente cobarde, soy muy cobarde, pero necesito valentía. Se necesita valentía para reconocer que te equivocaste, para reconocer que hiciste mal las cosas, para ir y pedir perdón. Se necesita valentía para poner tu otra mejilla. Cuando te dan en una, te voltees y pongas la otra. Es que eso es fácil, leerlo en la palabra es fácil y lo leemos de corrido. Si alguno te da en una mejilla, pon la otra. Si uno te pide tu capa, no, dásela y dale el bordón, o no sé cómo dice más. Si uno te dice, corre conmigo, camina conmigo una milla, corre dos con él. Eso es fácil leer, pero cuando lo aterrizas a la vida práctica, entonces es difícil poner la mejilla cuando tu esposo te fue infiel, por ejemplo. Es difícil poner la mejilla cuando alguien te humilla y tú dices, está bien, voy a volver a confiar en él, y pones la otra. Amados míos, llegó el tiempo de abrazar nuestra gran comisión. Se nos comisionó a ser una iglesia salvavidas, una iglesia que tenga un enfoque en la gente que está sin Cristo, a ir por los que han naufragado, los que sufren naufragio, gente que navegaba y que por alguna razón se cayó, se enredó, perdió el barco, lo perdió todo y andan ahí agarrados de una tabla. Se necesita valentía para decir, ven, ven, así como estás, ven. Y eso lo tuvimos que aprender en este tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia el Señor nos enseñó tremendos errores que hemos cometido. Queremos recoger gente que esté nadando en perfectas condiciones. Queremos ganar gente que sepa nadar, que pues ¿para qué quiere un bote salvavidas entonces?
Si sabe nadar, ¿para qué quiere alguien que lo rescate? Buscamos perfección en las personas. No puede ser así. La gente está envuelta en algas, apenas está sostenida de una tabla. Y el Señor nos comisiona, ven. Y en algunas ocasiones yo les dije, es mejor pecar dando gracia que pecar dando juicio. Y yo le decía, platicando la otra vez, si hablábamos esto Israel y yo, es mejor, yo prefiero llegar al cielo y decir, pecaste dando gracia, a que nuestro dedo de juicio siempre esté. ¿Cómo somos cristianos? Bueno, sabemos qué es la iglesia, para qué sirve la iglesia, cómo me hago cristiano. Es tan sencillo que nos parece increíble creerlo. Siempre buscamos ponerle algo más porque el hombre está empecinado, estamos empecinados en participar de la gracia, que no podemos participar de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia solamente viene del Señor. Participa siendo objeto de la gracia, pero no podemos hacer más. ¿Cómo se es cristiano? Creyendo en Cristo, aceptando a Cristo como tu Salvador, arrepintiéndote de los pecados y decir, Señor, yo creo que tú viniste y diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Anota mi nombre en el libro de la vida. Tan sencillo, tan sencillo. O sea que eso ya me lleva a vida eterna. ¿Qué más necesitamos? ¿Sabes? Escuché un término. ¿Me prestas el papel? Escuché un término esta semana en el podcast de Pipe y creo que estoy de acuerdo con ese término. Y en ese término decía, existe la iglesia visible y la iglesia invisible. Y yo dije, ¿cómo? La iglesia visible es aquella que tú y yo podemos ver, o sea, tú y yo, ¿no? Podemos vernos, decir, bueno, él aceptó a Cristo. Y existe la iglesia visible. Pero la iglesia invisible es aquella que tú y yo no podemos ver. Y no por eso son genuinos cristianos. ¿Sabes? Nos hemos conformado con hacer el llamado al altar y que nuestro invitado pase a regañadientes porque tú casi lo obligaste o porque el pastor casi lo obligó. Ándale, ven, no pásate, no te va a pasar nada, ven, vamos, un aplauso muchachos, que pase, que pase. Y entonces por el oso dice, bueno, pues ahí voy, tengo que pasar ya. Y entonces hace la oración de fe, tomamos sus datos y decimos, cristiano, nacido de nuevo. Y olvidamos a la gente que se quedó en su silla, meditando en su corazón con un genuino arrepentimiento, pidiéndole a Cristo que sea Señor de su vida. Pero no lo consideramos cristiano porque no pasó al frente, porque no hizo la oración de fe y porque no dejó sus datos. Cuando la Biblia está hablando Apocalipsis 3:20 y es el texto más favorito que usábamos, y digo que usábamos porque nunca más lo voy a usar. El texto favorito que usábamos al pedirle a un nuevo creyente o a una persona que por primera vez escuchaba el evangelio, he aquí estoy a la puerta y llamo. Entonces lo sacamos a la verificación y decimos, mira, hay un texto en la palabra que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y predicamos a un Jesús que está rogándole al perdido entrar a su corazón. Escucha, cuando nuestra actitud cambia,
cuando eres tú quien pide el favor o eres tú quien da favor. Cuando eres tú quien da favor, alguien viene y te pide un favor a ti, nuestra postura es arrogante, no ponemos nuestras condiciones. Está bien, sí te voy a prestar, o sea, recuérdalo, ¿no? Yo te presto a ti, te voy a prestar, pero me lo vas a pagar en tal tiempo, así, así y así, y tendemos a enseñorearnos de quien pide prestado. Pero cuando tú y yo requerimos un favor, nuestra actitud cambia, ¿cierto? Entonces tú vas todo amable y así de, ay, fíjate, es que quería pedirte un favor enorme. Mira, es que tengo este problemita y yo quería ver si nuestra actitud es humilde, nuestra actitud es calmada, nuestra actitud es sin condiciones, ¿no? Cuando nosotros pedimos un favor. En este texto parece que Cristo nos está rogando, que nos está pidiendo el favor. Mira, yo estoy aquí a la puerta, estoy aquí solitos, aquí esperando a que tú me des una oportunidad, abras tu puerta, la puerta de tu corazón y me permitas entrar. Entonces el que está haciendo el favor, en este caso la persona que no conoce a Cristo, dice: pues me han hablado mucho de ti. Yo he probado esto, he probado esto, he probado esto. Te voy a dejar entrar, pero pues tienes que cumplir lo que prometes, ¿no? A ver si es cierto que este es el camino. A ver si es cierto que todo lo que me dicen es cierto. Y la actitud es orgullosa. La actitud es pedante. Cuando alguien acepta así a Cristo, malbaratamos el evangelio, malbaratamos su nombre, le rogamos a la gente, incluso cerramos la frase diciendo: dale una oportunidad al Señor, dale una oportunidad al Señor. Entonces el león se convirtió en un gatito rogándole a la gente. No. Esa palabra era para la iglesia, no para gente nueva, no para recién convertidos. Estaba hablándole a la iglesia y el Señor estaba diciendo: mi iglesia me sacó de mi casa. No le está hablando a gente perdida, a gente sin Cristo. Cuando la gente entiende que no es que yo le dé oportunidad a Él, sino que me trajo aquí, escuché la palabra, escuché un mensaje, Él me está dando la oportunidad a mí de ser parte de su reino, de ser parte de los salvos, de ser parte de los redimidos, de ser parte de los liberados, de ser parte de la nueva o del pueblo escogido de Dios. Entonces cambia. Entonces tú puedes decirle: con humildad te serviré para siempre. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por no endurecer mi corazón. ¿Te das cuenta cómo todo cambia? Entonces el Señor no está rogándole a una persona que lo deje entrar. Él es el Señor quien le da oportunidad a la gente de ser salva, de conocerlo. ¿Sabes? Lloro con todo mi corazón que el Señor nos deje ser la iglesia que siempre quiso que seamos. Que empezando desde nosotros nos dé tanto valor, nos dé tanto valor para ser quien Él deseó que seamos, para ser valientes y escuchar la voz del Espíritu Santo
que nos lleve a decir y hacer las cosas a su manera, a su forma. Amada iglesia, y le hablo tal vez a las personas que hoy por primera vez están aquí físicamente y que nos están viendo desde sus casas. El Señor nos ama y Él es quien nos da oportunidad hoy de experimentar una genuina libertad, de ser hijos de Dios. ¿Qué se siente, iglesia? Cantar: no estoy solo, tú conmigo estás. Declarar esa palabra te llena de fe, de confianza, y tú oras, clamas. Eso lo tienen los hijos, quien se saben que son hijos, quien tienen un papá, y no cualquier papá. Así que hoy voy a invitar, no a que pasen al altar, hoy voy a invitar a todos aquellos que por primera vez deciden darse una oportunidad a ustedes mismos, que deciden escuchar la voz de aquel que los ama, que los anhela celosamente, a ser parte de su iglesia, de su asamblea. Y ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, solo no quiero que me veas y te distraigas, puedas decirle a Jesús: creo que perdí el concepto de lo que es iglesia. Creo que perdí el concepto de lo que significa ser hijo de Dios. Y si ese es tu caso, hoy le vas a decir: Jesús, esta mañana abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar. Quiero formar parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu movimiento. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Y hoy, si tú ya eres de casa, ¿por qué no le dices ahí con todo tu corazón: quiero retomar la gran comisión? Oremos juntos, pidiendo ser nuevamente la asamblea de su corazón. Pidamos juntos volver a empezar. ¿Sabes? Nos hemos equivocado. Y si te ha causado un poco de urticaria lo que te digo, te molesta, es porque muy posible estoy tocando partes de verdad. Porque la verdad siempre ha dolido. Y voy a pedirles que me ayuden a pedirle al Espíritu Santo: permítenos parecernos más al
lo que fue la iglesia en el primer siglo. Permítenos que esta iglesia gire en torno a la gran comisión. Deseamos dejar atrás un club, un museo y ser usados. Dile ahí, úsame para ir por aquellos que están sin esperanza, por aquellos que están en soledad, por aquellos náufragos que están pendientes de una tabla, llenos de miedo. No quiero más mis formas. ¿Y por qué no ahí le dices al Señor, perdóname? Me desenfoqué tanto, perdí el rumbo. Pero si hoy tú nos permites comenzar de nuevo, estamos listos para tenderle la mano al caído. Estamos listos para abrazar al herido, para amar al que está sin Cristo, para buscar con diligencia tu moneda de gran valor, para darlo todo, para comprar esa perla de gran precio que valió tu vida, tu sangre, oh Espíritu Santo. Señor Jesús, está tu iglesia. Cuentas con tu iglesia para hacer tus manos. Cuentas con esta tu iglesia para amar de forma incondicional. Y tú lo quieras, podamos convertirnos prontamente en un hospital donde podamos llegar con libertad, diciendo cada una de nuestras dolencias. Oh Padre, yo te lo pido, es en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Y otra cosa que el Señor nos hablaba es que debemos usar los recursos de la iglesia para ir por la gente perdida, para ir por la gente que no conoce a Cristo. Queremos abrazar la visión del Señor. Así que hoy yo quiero orar por esta ofrenda, por este diezmo, que deseamos darle el propósito de alcanzar a los perdidos. Ahí en tu lugar, sin que saques nada, sin que te ocupes de nada, solo dile al Espíritu Santo: mi manera de ofrendar y diezmar va a cambiar, porque ahora girará en torno a la gran comisión. Giraremos en torno a la gran comisión. Señor, bendigo esta primera ofrenda
quedamos con este propósito y que sea la primera de muchas más hasta que tú nos llames a tu presencia. Señor, bendigo cada mano que con fidelidad ha sembrado, que todo lo que ellos siembren, Señor, les sea recompensado aquí en la tierra de la manera que ellos necesiten. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y voy a pedirle a los edecanes, por favor, me ayuden repartiendo un sobre. Es importante que nos pongas tu petición. Oramos por esa petición cada semana. Y mientras terminamos de ofrendar, a todos los que nos están viendo allá en casa, en vivo, y los que de aquí nos acompañan por primera vez, solamente si tú lo deseas así, si hiciste una oración con tu corazón y de forma genuina, queremos estar para servirte. Queremos ayudarte a conocer al Señor a través de la palabra. Así que nos ponemos a tus órdenes con la persona que te invitó. Estamos listos para ayudar, para servirte en todo lo que podamos. Bien, pues queremos dar por terminada esta reunión. Amada iglesia, bueno, ¿me ayudan recogiendo los sobres? Los edecanes, por favor. Ayúdenme recogiendo los sobres. Y bueno, una vez más, amada iglesia, gracias. Eso es de la pila. Gracias por estar aquí, gracias por ser fiel a tu asamblea, al lugar de reunión que el Señor estableció. Te bendecimos, queremos dar por terminada esta reunión. Bendigo a todos aquellos que están desde casa, también un fuerte abrazo para ustedes, qué gusto tenerlos nuevamente este domingo. Y a todos los que hoy podemos estar aquí, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, nos vemos si el Señor así lo permite dentro de 8 días, amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, quedamos despedidos oficialmente. Por ahí va a pasar Alberto, por acá de este lado Sarón.
a recoger la ofrenda.